¿Qué tal? Hoy voy a hablar sobre cultura, el pilar para la trascendencia. Hay una frase de Peter Drucker, un referente en temas de gestión del siglo XX, que nos dice lo siguiente: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y me parece una frase bastante sabia por lo siguiente, porque al final representa la importancia y la gran relevancia que tiene la cultura organizacional para poder impulsar una estrategia. Podemos diseñar una estrategia que parece efectiva, que puede ser útil y muy relevante para otras organizaciones. Y a lo mejor ha funcionado, pero si no se cuenta con la cultura adecuada, ¿sí? Que vamos a ver en un momento más cuáles son los componentes principales de una cultura. Si no se cuenta con una cultura adecuada, entonces nos vamos a enfrentar a mucho más dificultades de las que normalmente ya tendríamos, ¿no? A los desafíos recurrentes, los desafíos cotidianos, les vamos a añadir una complejidad aún mayor cuando no tenemos una cultura que es compatible con la estrategia, con lo que se quiere llegar a hacer, ¿sí? La cultura se va conformando día con día, requiere de constancia, requiere de esfuerzo, de disciplina. Y la cultura, sobre todo, es muy importante considerar que la diseñemos conscientemente o no, la planifiquemos o no, la cultura se va a construir, se va a conformar y se va a fortalecer conforme transcurran los días, meses, años, ¿no? Que pasen en una organización, en una institución. Y podemos llamar a organización, podemos referirla desde una familia, desde un grupo de amigos, hasta una empresa, hasta una ONG, ¿sí? Un país. En general, cualquier organización que básicamente se refiere a un conjunto de personas que están unidas por un objetivo en común y que integran sus esfuerzos para llegar a sus objetivos. em, Cualquier tipo de organización va a tener una cultura, se va a dar. Lo importante aquí es que conscientemente la diseñemos. Esa es la relevancia de este tema. Ahora, ¿qué es la cultura organizacional? Básicamente hay tres aspectos fundamentales que necesitamos contemplar. En primer lugar, se refiere a un sistema de creencias compartido, es decir, lo que es cierto, lo que para la organización es cierto. Ujú. ¿Cómo podemos referirnos a este punto? Básicamente a los hechos que vamos observando dentro de la organización. Por ejemplo, si hablamos de que los miembros de una organización consideran que solamente para crecer, para escalar, para avanzar en la carrera profesional dentro de la organización, necesitamos de la meritocracia, es decir, solamente a través de la meritocracia, perdón, se puede escalar. Entonces, ese es un sistema de creencias, es decir, lo que vamos a buscar es poder desempeñarnos de la mejor manera posible para agregar valor a la organización, de tal suerte que este mérito nos permita ascender en nuestra escalera profesional, ¿ok? Pero esto podemos decirlo, podemos expresarlo, pero si no está justificado con hechos, las creencias no se van a consolidar. Entonces requerimos de declaraciones, pero requerimos también de hechos que sustenten precisamente estas creencias. Si nosotros notamos que solamente las personas que ascienden son aquellas que han aportado el mayor valor para la organización a través de sus diferentes áreas, entonces va a ser algo que permeará entre los diferentes integrantes, ¿no? Entonces sabrán que, por ejemplo, el nepotismo no es algo bien visto, no es algo aceptado, ¿no? Entonces, aun cuando yo tenga muy buenas relaciones con los fundadores, con los directivos de la organización, es a través del mérito que yo puedo crecer. Lo mismo sucedería a la inversa. Ujú. Podemos pensar, puede haber una creencia compartida, una creencia colectiva, donde notamos que solamente las personas que tienen buenas relaciones con los líderes de la organización son aquellas que crecen, las que pueden aspirar a crecer y a tener mejores puestos, mejores salarios, mejores beneficios y compensaciones. ¿Ok? Entonces, por un lado están los sistemas de creencias compartidas. Por otra parte están los valores compartidos. ¿Qué es lo que valoramos como integrantes de la organización? ¿A qué le damos importancia? No me refiero a valores morales, me refiero que pueden estar incluidos ahí, pero me refiero básicamente a qué le damos prioridad, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos no negociables que forman parte de nuestra toma de decisiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algún valor, a mí me viene, cada vez que hablo sobre valores relacionados con una empresa, me viene a la mente Amazon, ¿no? Cuyo valor principal declarado tiene que ver con la obsesión por el cliente, ¿no? Una obsesión por cuidar al cliente, por atenderlo de la mejor manera, por brindarle las soluciones más efectivas. Y lo podemos notar, independientemente de que seamos clientes o no de Amazon, em, ha crecido significativamente por esa obsesión,
por generar un impacto positivo para el cliente, ¿no? Tan solo podemos observar su plataforma de comercio electrónico, ¿no? Que justamente es la principal entidad por la que se dieron a conocer o por la que ubicamos más a Amazon, aunque tienen muchas unidades de negocio. Pero podemos notar precisamente cómo la plataforma está tan cuidadosamente diseñada de tal manera que aunque no hay nadie atendiéndonos personalmente, ¿no? Pareciera que lo hubiera, ¿no? Entonces, toda la experiencia está tan bien diseñada, la tecnología está tan bien utilizada, la inversión de recursos está tan bien canalizada que se ve reflejada en la experiencia del cliente. Entonces, hay clientes, hay personas dentro de la gente que yo conozco, ¿no? Y probablemente a ustedes les pase igual, que son adictas, ¿no? Digámoslo de esta manera, a comprar, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Lo que no he escuchado en muchas otras plataformas, ¿no? Entonces, aunque haya hoy sobreabundan las plataformas de comercio electrónico, en Amazon yo he conocido mucha más gente se le ha convertido en una adicción, ¿no? Entonces, ¿pero por qué es esto? Porque es una plataforma, repito, tan bien cuidada que toda la experiencia permite o favorece precisamente la compra. Por otro lado están los productos, pero los productos a lo mejor los podemos conseguir por otro medio, ¿no? Pero la parte fundamental es toda la experiencia que nos brinda. Entonces, ahí está uno de los aspectos de los valores compartidos, ¿no? Independientemente de que si estamos hablando de áreas como el talento, el área de contabilidad, el área de compras o cualquier tipo de área que esté conformada, por la que esté conformada la organización, no importa cuál sea, parte de la cultura es que los valores se comparten precisamente, ¿no? Si uno de los valores principales para mí es la obsesión por el cliente, pues entonces no importa si yo a lo mejor no atiendo a clientes externos, pero atiendo a clientes internos, atiendo a colegas, a colaboradores. Entonces, si yo tengo que entregar un reporte, ¿sí? Ese reporte lo tengo que diseñar también, tengo que seleccionar muy bien los datos, la información, el formato, todo, para que cuando yo lo comparta con mi cliente interno, entonces le sea un producto adecuado y conveniente para sus necesidades. Y por otra parte estarán quienes realmente atienden a clientes externos y también buscarán hacerlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Y por otra parte están las normas compartidas, ¿no? Que es lo que es correcto para la organización. Entonces, por un lado podemos tener las normas y las reglas formales, oficiales, tener nuestro reglamento, que nos lo compartan, pero no podemos realmente decir que las normas compartidas forman parte de la cultura si no las hemos asimilado, si requerimos continuamente de estar revisando el reglamento, por ejemplo, para verificar qué se puede y qué no se puede hacer. Cuando hablamos de que las normas compartidas ya se vincularon a la cultura, es porque ya por default las hacemos. No tienen que supervisarnos. Es más, si nosotros notamos que alguien, algún colega, está haciendo algo que no corresponde a las normas, nosotros somos capaces de llamar la atención en este sentido. No que tenga que haber un supervisor o a una autoridad mayor para que revise o llame la atención o condicione estas situaciones. ¿Sí? Entonces, nuevamente, los tres aspectos fundamentales son sistemas de creencias, valores compartidos y normas compartidas. A mí me gusta, yo entiendo de esta manera, de una manera muy práctica, lo que es la cultura, ¿no? Me gusta traducirla de esta forma. ¿Cómo podemos saber cuál es la cultura de una organización o cómo es la cultura de una organización, mejor dicho? Pues observando cómo se comporta la gente cuando no hay nadie supervisándolos. Repito, ¿cómo podemos identificar la cultura de una organización? Pues observando cómo se comporta la gente cuando no hay nadie que lo supervise. Ahí es cuando realmente notaremos la cultura, ¿sí? Cuando ya se hizo ya se mimetizó, en este caso con los integrantes. Entonces, vuelvo a la frase de Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Yo puedo presumir, puedo exacerbar que yo tengo una cultura de innovación, por ejemplo, ¿no? Dentro de mi empresa. Pero resulta que cuando alguien se equivoca por tomar un riesgo para impulsar a la organización, yo castigo esa equivocación, la penalizo, pongo en ridículo a las personas, les cobro de su sueldo por haber tenido algunas fallas, ¿no? A lo mejor son ejemplos drásticos que difícilmente van a ocurrir de manera literal en la realidad, pero
se refiere básicamente a que yo puedo predicar un tipo de cultura, pero en los hechos se ve reflejado otro aspecto. Entonces, al contrario, en lugar de una cultura de innovación, voy a tener una cultura restrictiva, ¿no? Muy tradicional, enfocada solamente en los procesos que ya funcionaron durante un tiempo y que deberían, teóricamente, seguir funcionando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esa es una parte fundamental, ¿no? Una cultura de honestidad. Ah, bueno, pues yo puedo notar que aun cuando no haya gente de seguridad observando, las personas pueden dejar sus cosas en la cafetería, pueden dejarlas en algún espacio y nadie las va a tomar y van a regresar y van a estar idénticas, ¿sale? Porque nadie se acerca, porque ya forma parte de la cultura. Pero esto lleva tiempo, no nace de la noche a la mañana, ¿no? Hay otra cita, no recuerdo ahorita del autor, pero menciona que lleva alrededor de 20 años en conseguir un éxito de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues básicamente la cultura es algo similar, no se da de la noche a la mañana, requiere de constancia, disciplina, requiere de todos los días estar realizando ciertas acciones, expresando ciertas declaraciones y teniendo ciertas consecuencias para que esto suceda. Ujú. Y suena a que solo requiere esfuerzo, ¿no? Entonces, en realidad, hay culturas que pueden surgir, así como los hábitos positivos requieren de tiempo para conformarse, también los hábitos negativos. Nada sale de la noche a la mañana, todo requiere tiempo. Entonces, si yo no me doy a la tarea y soy consciente de que puedo diseñar una cultura, pero que voy a requerir de este esfuerzo e ímpetu para poderla llevar a cabo, también se va a dar otra cultura. O sea, eso no va a eximirse el que, el que haya una cultura o no en la organización. Lo que pasa es que no va a estar planificada, no va a estar diseñada. Ujú. Va a ser una cultura tal vez de desorganización, de desorden, ¿no? En donde es una cultura reactiva, en donde se van haciendo las cosas conforme suceden ciertos eventos, ¿no? Ahora, ¿por qué es relevante justamente tener una cultura organizacional efectiva? Pues porque orienta a los miembros sobre cómo deben de hacerse las cosas en la organización. ¿Sí? ¿Cuál es la manera más conveniente? Además, va a determinar cuáles son las expectativas que se deben cumplir para poder realmente encajar y tener un sentido de pertenencia en la organización. ¿Qué es lo que sí se hace aquí, qué no? ¿Qué es lo que no se hace? ¿Sí? Y también nos va a representar de una manera más clara lo que se puede esperar y exigir a los demás. Como lo que decía al principio, ¿no? Si yo estoy hablando de una cultura basada en la meritocracia, pues entonces yo voy a exigirte que tengas cada vez un mejor desempeño. Voy a tener segura, o sea, dentro de mi misma cultura, o sea, ya específicamente, vámonos ahora a la estrategia, a los objetivos, a las metas, ¿no? A las acciones, a los indicadores. Entonces, si yo ya voy desglosando todo lo que conforma a la organización, si yo tengo una cultura basada en la meritocracia, seguramente tendré muy claros los indicadores que van a permitir evaluar justamente los méritos de cada uno de los integrantes o de las áreas, ¿no? O sea, tanto a nivel grupal como a nivel individual, voy a tener indicadores claros que permitan medir el progreso justamente de las y los colaboradores, ¿sí? Entonces, esa es una parte, ese es un ejemplo. Oye, yo estoy hablando de una cultura basada en meritocracia. Perfecto. ¿Cuáles son tus indicadores para decirme que efectivamente estás basado en esta cultura? ¿Ok? Esa es una referencia. Oye, ¿cuáles son tus áreas específicas? Si estás hablando de una meritocracia, entonces seguramente tienes diseñado un plan de carrera profesional para tus colaboradores, ¿sí? Tienes estándares que deben de cumplir para poder escalar. Tienes puestos a los que consideras que pueden escalarse y cuáles no, cuáles se requiere de un talento interno y cuáles de un talento externo, o en qué momentos, mejor dicho, vas a requerir más un talento interno que un talento externo. ¿Ok? Entonces, la cultura al final lo que va a favorecer va a ser este mecanismo que va a favorecer o va a perjudicar el avance de la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos. Ujú. Ahora, ¿qué es una cultura? ¿Qué hace que una cultura sea efectiva? Pues es estratégica, ¿no? En este caso, pues está alineada a la estrategia, definitivamente. Oye, yo quiero ser la empresa más innovadora del mundo en alimentos saludables. Muy bien, entonces, ¿cuál sería una cultura que favorezca ese cumplimiento, el cumplimiento de esa visión?
¿Cómo tendría que diseñarse esta cultura para que funcione de esta manera, ¿no? Que tendría que estar basada en una cultura de innovación, tendría que estar basada en una cultura relacionada con el cuidado personal, el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, con la conciencia, ¿no? Individual y colectiva. Es integradora. La cultura efectiva es integradora, es decir, considera todas las áreas de la organización, los elementos, y no solamente la organización, considera también el contexto en el que se desenvuelve la organización, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a compaginar lo que está sucediendo adentro con lo que sucede afuera? Necesitamos tener una visión integral. Es cohesiva, busca no solamente integrar a nivel superficial a los diferentes elementos de la organización y los externos, sino además busca unirlos, busca fortalecer las relaciones, ¿no? De tal suerte que, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay culturas, por ejemplo, podemos identificar de repente países que a lo mejor son mucho más unidos en situaciones donde están viviendo complejidades, porque su cultura justamente es mucho más estrecha, tiene que ver con la unión y no tanto con la individualidad. Ujú. Entonces, precisamente para poder llegar a una cultura efectiva necesitamos una cohesión, es decir, que los integrantes vean más allá de los beneficios individuales, que vean por el beneficio colectivo y no es que van a descuidar los beneficios individuales, sino que los van a ver como una consecuencia. Es, entre más se beneficia el colectivo, más me voy a beneficiar individualmente. Lo que sucede a la inversa es que muchas veces queremos beneficiarnos individualmente y terminamos perjudicando al colectivo y por consecuencia en el largo plazo nos terminamos, perdón, perjudicando a nosotros mismos. ¿Sí? Es innovadora. ¿A qué se refiere, no? Pues una cultura única, basada en la autenticidad, pero que genera valor para la organización, para el entorno también, para el mercado, para la sociedad, ¿no? En general. Entonces, la innovación no es que tenga que descubrir el hilo negro, es básicamente, a lo mejor, qué es lo cuáles son estas áreas de oportunidad que necesita atenderse a través de la cultura y cómo voy a generar una diferencia, cómo voy a distinguir de las otras organizaciones agregando un valor, ¿no? Específico, tanto al exterior como al interior. Y también es flexible, ¿no? En este caso vamos a tener ciertas limitantes, mejor dicho, ciertas pautas, pero conforme requieran cambios, siempre y cuando no se contrapongan a las convicciones de la organización, de los líderes de la organización, de los fundadores, en ese sentido. Bueno, que en realidad ya no de los fundadores, realmente de la empresa, si no se contrapone a ello, entonces puede adaptarse, ¿no? No es flexible de que se va a adaptar a lo que sea, es conforme a una convicción en particular, un ancla que tengan basada en valores puntuales, entonces puede adaptarse a lo que requiere el mercado, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, ¿cuáles son las normas más importantes que, por ejemplo, en el caso de ustedes, se ven reflejadas en la organización? ¿Cómo podrán ir identificando cuál es la cultura que experimentan en la organización en donde se encuentran en este momento? Y voy a concluir esta explicación justamente con los tres pasos para formar una cultura efectiva, ¿no? Usualmente no me gusta este tipo de dinámicas de definir pasos específicos como si fueran una receta de cocina y que siempre va a dar el mismo resultado, que aún así una receta de cocina no da el mismo resultado, porque dependerá también el sazón de la persona, pero en ese sentido, sí hay tres pasos fundamentales que nos pueden servir para impulsar una cultura. Recuerden que requiere tiempo, y constancia, consistencia, ¿no? No, el tiempo por sí mismo no va a dar a cultura, ¿no? Sino la consistencia de las acciones, de las declaraciones, de lo que hablamos, ¿no? Entonces, los tres pasos son los siguientes. Definir los estándares, es decir, ¿cuáles son aquellas pautas que son indispensables para la cultura que yo quiero conformar? ¿Sí? Por ejemplo, oye, dentro de mis estándares en la organización es la puntualidad, por ejemplo. O sea, para mí la puntualidad es uno de los estándares fundamentales. Entonces, eso lo voy a declarar, lo voy a mencionar, lo voy a establecer incluso en el reglamento que tenga en la organización. Necesito comunicarlo. O sea, necesito primero definir y entender por qué es importante. Bueno, pues nosotros somos una empresa que fabrica ciertos productos, ¿no? Que formamos parte de una cadena de valor de otras empresas de manufactura. Entonces necesitamos tener nuestros productos puntualmente bien fabricados para poderlos trasladar, para entregarlos a nuestro cliente, para que ellos sigan con su proceso productivo. Por cada minuto
o segundos que nosotros nos atrasemos pueden representar miles o millones, ¿no? de dólares, por ejemplo. Entonces, la puntualidad es uno de mis estándares fundamentales. Entonces, yo necesito definirlo, entender por qué es relevante, por qué está alineado a una estrategia en particular y cómo lo voy a justamente compartir, difundir. Necesito que las demás personas sepan que la puntualidad es no negociable. Los estándares son aspectos no negociables, ¿sí? Sí o sí deben de estar. Por eso deben tener un fundamento muy importante y entender por qué existen. Si no tengo claro y simplemente suenan bonito, en realidad estoy hablando sobre algo endeble, ¿no? Entonces, primero defino los estándares. Después demuestro los estándares. Como líderes, ¿quiénes son las personas que van impulsando sobre todo la cultura? Los líderes, ¿sí? Voy a un ejemplo mucho más pragmático. La familia, ¿no? En la familia, si estamos hablando de papás, ¿no? E hijos, ¿quiénes son los que ponen, quiénes son los que demuestran los estándares? Pues los papás, ¿no? Son los líderes en este caso de la familia. Entonces, si el papá de repente le dice a su hijo que sea honesto, por ejemplo, ¿no? Y ve de repente su hijo que el papá, cuando tiene oportunidad, pues toma cosas que no le pertenecen, em, utiliza, manipula justamente a sus clientes para venderles cosas que no van a cumplirse. Entonces, en realidad, él podría haber definido estándares, pero no los está demostrando, no los está ejemplificando. ¿Y qué va a suceder con el hijo más adelante? ¿No? Muy probablemente se repita el patrón, o en su defecto, si no se repite, lo que sí va a haber es una pérdida de credibilidad total para el líder, en este caso de la organización. Entonces, es muy importante demostrar, ¿sí? Los estándares. Ahora, demostrar los estándares. Si yo, por ejemplo, soy el CEO de una empresa, no precisamente me voy a poner a operar, porque a lo mejor esa parte yo ya la pasé anteriormente, ¿no? Mi labor tiene que ver más con ver cómo darle dirección justamente a la organización. Pero entonces habrá estándares que sean replicables independientemente del área, ¿no? En este caso, oye, yo a lo mejor pido la excelencia en todo lo que se haga. No quiere decir la perfección, es hacer lo mejor posible con los recursos que tengo. Y yo como líder de la organización, pues puedo demostrarlo a través de un correo que mando, a través de una respuesta, un mensaje, un discurso, a través de las negociaciones que realizo. Y luego las otras personas lo harán en su área en particular, a lo que les compete, ¿no? Pero ¿cómo puede ser replicable estos estándares independientemente de cuál sea el área de trabajo? Repito, no voy a ponerme el ejemplo, yo a lo mejor a meter las manos cuando tal vez ese no sea mi trabajo y de hecho tal vez ya esa no es mi manera de agregar valor a la organización. Sé hacerlo, pero tal vez no lo voy a hacer porque no me compete, no porque, dirían comúnmente, no porque se me vayan a caer las manos, sino porque mi labor tiene que ser otra. Y entre todos colaboramos, ¿no? Entonces, demostrar los estándares es ejemplificarlos y finalmente exigir los estándares. No sirve de mucho definir los estándares, declararlos, compartirlos, demostrarlos. Y yo pongo el ejemplo todos los días, ¿no? Todos los días me doy lo mejor de sí para poder demostrar los estándares. Si al final, cuando alguien no los demuestra, eh, no hay consecuencias. Necesitamos establecer consecuencias en este sentido, ¿no? Por eso, por ejemplo, los reglamentos pues pueden ser tan útiles, porque ahí podemos también establecer ciertas consecuencias, o sea, las consecuencias de hacer o no hacer algo. Pero si nosotros, aunque tengamos declaradas las consecuencias, no las cumplimos, no les damos cumplimiento, se va a perder la credibilidad. Vuelvo al ejemplo de un padre y un hijo, ¿no? Si yo le digo a mi hijo que si llega tarde en esta ocasión, o sea, yo me pide permiso para salir y llega a una hora que no corresponde porque se excedió mucho más, entonces, si yo no le establecí un lineamiento en particular, o le dije, ¿sabes qué? Si llegas, con que llegues un minuto tarde, no vas a volver a salir en un mes, y de repente no llega un minuto tarde, llega 2 horas tarde, y yo no le cumplo, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a perder credibilidad como padre, como autoridad. ¿No? Tal vez me duela, me incomode, no quisiera caerle mal a mi hijo, quiero verme como un padre buena onda, ¿no? Podría pensar muchas cosas, pero lo que voy a hacer es dilapidar la cultura. Entonces, va a convertirse en lugar de una cultura disciplinaria en una cultura de permisividad. ¿A dónde lleva una cultura de una permisividad excesiva? Pues ya se imaginarán, ¿no? Entonces, es fundamental exigir los estándares también, ¿ok? Entonces,
Nuevamente son definir los estándares, demostrar los estándares y exigir los estándares. Estos son los aspectos fundamentales de la cultura organizacional. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es su labor? Su labor es ser conscientes de que siempre se va a conformar una cultura en cualquier tipo de organización. Repito, llámese familia, llámese amigos, llámese empresa, llámese una ONG, llámese una escuela, no importa cuál sea la organización, donde haya donde hay un grupo de personas que están unidas por un objetivo o propósito en común, estamos hablando de una organización. Entonces, ¿cuál es la organización que tú quieres? ¿Cómo la diseñarías? Empezamos por ahí, ¿sí? No se va a dar por generación espontánea. Requiere de una planificación, requiere de un diseño, de una supervisión, de un monitoreo. Implica costos, no es gratuita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Empieza por planificarla, por crearla, y después la vas a materializar, la vas a llevar a cabo, ¿vale? Entonces, tu labor, el desafío que tienes es justamente, ¿cuál es? Responder a la pregunta, ¿qué tipo de cultura es la que más te conviene, la que más le conviene a la organización que representas, sea propia o colabores dentro de una organización? ¿Cuál es la organización que más conviene? Diséñala o rediséñala y pon manos a la obra para que se le dé la continuidad suficiente y para llegar a esta cultura efectiva, no perfecta, simplemente efectiva, que aprende, que comete errores, pero que aprende de esos errores y que va a seguir avanzando, pase lo que pase. Espero que te haya sido de valor este contenido y te deseo mucho, mucho éxito en tu rol de liderazgo.